17 de abril de 1975. La tiranía cayó en una ciudad en Asia. Tras 7 años de amarga guerra civil, el dictador instaurado por los americanos, Lon Nol, fue derrocado por un grupo comunista guerrillero camboyano. Camboya, atrapada en medio de la guerra de Vietnam, había descendido en una guerra civil cuando en 1968 los Khmeres Rojos se levantaron en armas. El entonces rey, Norodom Sihanouk, fue derrocado por un golpe de estado apoyado por los Estados Unidos. Dicho rey se terminó aliando con la insurgencia comunista a modo de recuperar el poder, otorgándole a los Khmeres Rojos más apoyo popular, esta vez del lado de la gente que apoyaba a Norodom Sihanouk. Durante 5 años Camboya sufrió el castigo de los norteamericanos, junto a Laos y Vietnam. Sus zonas rurales fueron severamente decimadas debido a la Operación Menú, así como la Operación Trato de Libertad, donde enormes partes del país fueron bombardeadas, aumentando aún más las filas del Khmer Rojo. El país sufrió por 5 años horribles bombardeos masivos para repeler a los comunistas insurgentes. Se estima que solo con estas bombas murieron entre 50.000 a 150.000 camboyanos, alrededor del 17% de las 300.000 a 900.000 víctimas estimadas de la guerra civil. Es increíble decir lo siguiente, pero la catástrofe humanitaria que la guerra civil camboyana había sido hasta ese entonces estaba a punto de ser eclipsada en menos de la mitad del tiempo. La gente de Camboya sobrevivía en aquella ciudad de la capital, Phnom Penh, rebasada por miles de refugiados del campo gracias a los bombardeos americanos, su gente siendo oprimida bajo una dictadura también americana que peleaba contra una guerrilla que tomó fuerzas gracias a una invasión americana, todo esto en el marco de una guerra americana en su tierra. Es posible que los ciudadanos de Camboya hubiesen visto a aquellos guerrilleros inexpresivos como una salvación, de Khmer a Khmer al menos. No pudieron haber estado más lejos de la realidad. El Khmer es un grupo étnico mayoritario en Camboya, representando hasta el 90% de todos los habitantes del actual país. El rey Sihanouk los nombra de tal forma en los 50s. Esta organización combina elementos comunistas con una forma extrema de nacionalismo xenofóbico Khmer. Poseían una combinación de maoísmo, estalinismo, así como elementos postcoloniales, inspirados además por la Albania de Enver Hoxha. Fuertemente inspirados por Mao y su gran salto hacia adelante, ellos decidieron llevar sus políticas hacia un extremo enfermizo. Camboya no estaba en aquel entonces poblada exclusivamente por camboyanos. Distintas etnias no khmeres habitaban la zona, como descendientes de vietnamitas, tailandeses, chinos, camboyanos musulmanes. A los ojos de los Khmeres Rojos, estos elementos no eran parte de su proyecto. El Khmer Rojo se encontraba también fuertemente inspirado por el deseo de retomar el Imperio Khmer, un imperio muerto hace siglos. Deseaban transformar Camboya en una sociedad agraria socialista autosuficiente, libre de cualquier influencia extranjera. Su xenofobia era una forma de erradicar, según ellos, influencias corruptas, tales como las culturas extranjeras, especialmente la estadounidense y la europea. Esto incluía elementos tales como ayuda humanitaria. Pol Pot, el líder de los Khmeres, creía que debía transformar Camboya en una sociedad agraria, utópica. Esto tras su experiencia en el norte rural de Camboya, donde el líder pareció tener una afinidad por las tribus aisladas autosuficientes. Al tomar la capital, los Khmeres Rojos evacuaron a la mayoría de los habitantes de la ciudad, bajo la excusa de bombardeos estadounidenses. Les dijeron que se moverían un par de kilómetros y que volverían en un par de días. Debido al traumático bombardeo del país sufrido durante la guerra civil, muchos seguramente salieron convencidos. La decisión fue más macabra de lo pensado. Millones de ciudadanos eran difíciles de controlar bajo los números bajísimos del Khmer Rojo, pero al separarlos y sacarlos en grupos, este proceso sería muchísimo más sencillo. Dispersos, desorganizados y en un lugar extraño, la gente de Phnom Penh fue sacada hacia los campos para reconstruir Camboya. El año cero había iniciado. Este proceso de ingeniería social había sido empleado previamente en algunas zonas liberadas por el Khmer Rojo para asegurar su control. Los Khmeres Rojos, del mismo modo que los israelíes hicieron en Gaza, forzaron a la población a moverse por medio de evacuaciones, que en realidad eran marchas de la muerte. Estas marchas mataron principalmente a los débiles, enfermos, desnutridos, heridos, gente operada, ancianos, así como niños, personas que no podían moverse o dependían de ayuda para estar vivos. Todos fueron forzados a evacuar. Nadie pudo quedarse atrás. Este proceso no fue accidental, era precisamente lo que el Khmer Rojo buscaba.
purificar la nación. La gente simplemente era abandonada a su suerte en el campo si no podía moverse. Los muertos quedaban a las orillas. Al menos 20.000 heridos en hospitales corrieron aquella suerte. Si alguien se rehusaba a seguir la evacuación, los Gemeros Rojos lo ejecutaban. Se estima que al menos 30.000 personas murieron de tal forma. La mitad de todo el país sufrió marchas de la muerte. El destino de las marchas eran las villas, prácticamente campos de concentración. Al llegar, los Gemeros Rojos exigían una autobiografía rápida a modo de ensayo, especialmente refiriéndose a las actividades del civil durante el Gemer Rojo. Ese pequeño ensayo determinaba si los recién llegados vivirían o serían exterminados. Militares y profesionistas eran enviados a campos de reeducación, que prácticamente era ser enviados a campos de trabajo o al exterminio. Si alguno poseía habilidades técnicas, podía ser enviado a fábricas en algunas ciudades. El resto de las personas se consideraban nuevo pueblo, gente enviada a las comunas para incrementar producción agrícola. Este pueblo nuevo contrastaba con el pueblo viejo, campesino de toda la vida. Intentar obtener comida del campo, frutas de los árboles o bayas silvestres era visto como negocio privado, condenando al criminal a la ejecución. Las jornadas de trabajo eran horrendas, poca comida, poco descanso. Mucha gente murió directamente por cansancio, enfermedad o hambre. Los trabajadores que intentaron escapar fueron ejecutados. Ser denunciado por otros trabajadores acarreaba ejecución. No había salud pública. Los Gemeres no importaron medicina, decidiendo utilizar medicina tradicional, así como Gemeres Rojos entrenados en medicina, de forma rudimentaria. Esta salud deficiente, sumada al hambre y al cansancio, provocó un número elevado e innecesario de muertes. A modo de garantizar la autosuficiencia, los Gemeres impusieron una política de trueque entre comunas. Los bancos fueron destruidos, la pesca comercial fue prohibida, negando el alimento a millones. Sexo fuera del matrimonio era castigado con la muerte. El Gemer Rojo impuso una moralidad basada en las actitudes del campo rural camboyano. Solo podías casarte con el permiso de las autoridades. No podías casarte con alguien fuera de tu clase. La familia tradicional extendida fue destruida a favor de la familia nuclear de hijos y padres. Los matrimonios fueron arreglados especialmente entre miembros del partido. Esto parte de la obsesión del Gemer Rojo con la producción y reproducción. Deseaban camboyanos jóvenes, dependientes del régimen, sin ninguna lealtad a la familia o a otro concepto. La educación se redujo a la primaria, en búsqueda de acabar con la influencia imperialista del pasado. Eso con el objetivo de reducir la información que los camboyanos recibían. Los Gemeres consideraban la educación superior inútil. Quienes la tenían eran perseguidos. La educación fue abolida a excepción de la primaria. Si bien existían cursos técnicos, estos solo eran ofrecidos al pueblo viejo. Hablar sobre tu educación superior en la Camboya de los Gemeres Rojos podía traerte a la muerte. A través de la Santeval, la policía secreta del Gemer Rojo, los Gemeres exterminaron a gente del antiguo régimen, de gobiernos externos, profesionistas, intelectuales, gente que hablaba otro lenguaje, artistas de todo tipo, vietnamitas, chinos, tailandeses, cristianos camboyanos, musulmanes, católicos, monjes budistas, saboteadores, prácticamente gente de la ciudad que no entendía cómo trabajar en el campo, así como los Gemeres Rojos bajo sospecha, entre otros. Alrededor de 150 prisiones se establecieron a lo largo de todo el país. Quienes iban a parar a ellas nunca salían. En la prisión de Tuol Sleng, de 20.000 prisioneros que entraron, solo 7 sobrevivieron. El resto fueron ejecutados. La escala de las ejecuciones fue tal que los Gemeres Rojos se quedaron sin balas en ciertos puntos, teniendo que recurrir a cuchillos o herramientas del campo para el exterminio. El aspecto más horrendo de los campos de tortura camboyanos fue el autoexterminio en purgas. La gente acusada era torturada, forzada a firmar confesiones falsas donde decían colaborar con la CIA o con Vietnam, obligada a proporcionar los nombres de más personas y posteriormente ejecutada. Eso se repite hasta el cansancio. Zonas enteras del país fueron purgadas. Esta locura y autoexterminio debilitó tanto al Gemer Rojo que volvió su caída prácticamente inevitable. Los horrores cometidos durante el genocidio camboyano en las prisiones fueron o son cosas de las más asquerosas y horripilantes que me ha tocado redactar en un video. Por supuesto, hubieron casos de tortura, experimentación con seres humanos. El caso más horripilante es el dado a los niños que iban a parar a las prisiones. Los niños no eran perdonados. Separados
y ejecutados siendo azotados contra un árbol. Se estima que entre 1.5 a 2 millones de personas fueron exterminadas durante el genocidio camboyano, con estimaciones que lo ponen tan alto como 3 millones. Entre el 20 al 25% de la población de la época, 1 de cada 4 o 1 de cada 5 personas en Camboya, murió a manos del Khmer Rojo. De las 1.5 a 2 millones de víctimas, se estima que alrededor del 60% murió por ejecución. A lo que me estoy refiriendo con esto es que en el peor de los casos, 1.3 millones de personas fueron asesinadas por otra persona de forma física. Pol Pot decía que un soldado camboyano equivalía a 30 vietnamitas. Consumido por una locura y miedo ante una invasión vietnamita, tras repetidas purgas de la zona fronteriza con Vietnam y demás escaramuzas, Pol Pot decidió lanzar un ataque preventivo contra Vietnam. Atacando Van Choc, cometieron un exterminio contra los 3.157 civiles, dejando solo vivos a 2. Los vietnamitas repelieron el ataque. Las relaciones colapsan. Junto al Frente Unido de Salvación Nacional, Kampucheo, los vietnamitas invaden Camboya. Los 36 meses de horror que habían comenzado con Phnom Penh terminan en 2 semanas. Vietnam aplasta al Khmer Rojo. Pese a la xenofobia, muchos Khmeres rojos exiliados salieron con vietnamitas para ponerle fin a la locura de Pol Pot y su ANCAR, la organización. El genocidio camboyano terminaría gracias a la acción de Vietnam, desapareciendo a los Khmeres rojos y su gobierno, regándolos por las zonas montañosas del noreste del país. La ocupación trajo fin al genocidio, pero dio paso a una insurgencia en las montañas apoyadas por los Estados Unidos y China contra Vietnam. Esto duró una década, momento en el que Vietnam se retiró, dando paso al gobierno de Camboya. Es increíble lo que diré a continuación, pero aún con la evidencia de los crímenes cometidos por el Khmer Rojo, los Estados Unidos y China siguieron apoyando a los Khmeres con armas, dinero y soporte político. Pese a ser descubierto el genocidio, el representante de Camboya en las Naciones Unidas siguió siendo el Khmer Rojo por años. Tras la retirada de los vietnamitas de Camboya, los camboyanos fueron dejados con un enemigo aún más indescriptible, irracional y aterrador: la culpa. Y es que la parte más aterradora de este genocidio es que los autores de los crímenes, los tentáculos infinitos del ANCAR, eran simplemente camboyanos asustados o forzados a matar, mentir y torturar para sobrevivir. Si deseaban buscar responsables, podían simplemente ver a sus vecinos, a sus amigos o a sí mismos en un espejo. Los autores intelectuales, los Khmeres rojos, regresaron a las montañas y a las selvas para continuar con una sangrienta guerra de guerrillas contra los vietnamitas. La justicia que uno esperaría que llegase al final, nunca llegó, o si lo hizo, fue tan miserable que terminó siendo anecdótica. El líder principal, Pol Pot, murió sin ser juzgado y sin pagar ningún momento en prisión. Su cadáver fue quemado en un colchón con llantas en alguna selva olvidada por Dios.